A continuación, escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Y mientras estábamos en la adoración, recibí una palabra para dos jóvenes. Te quiero impartir en este momento, Andrea. Mientras estaba allí adorando, el Señor me puso una palabra y que decía: he ungido tus pies con aceite. Y a medida que dances, el libertado, el cautivo será libre, el enfermo será sano. Aún podía escuchar la voz del Señor diciendo que vas a escuchar la melodía del cielo y danzarás ante una melodía nunca antes escuchada, porque es la melodía para el Señor. El Señor te ha bendecido con un don y el Señor quiere que tú sepas: tus pasos de danza yo los recibo en mi trono y haré grandes cosas mediante la danza a través de ti. Amén. Carlito, de igual forma, mientras estaba allí adorando, pude escuchar en una oración tuya: Señor, ¿cuándo podré profetizar? ¿Cuándo podré abrir mi boca? Y el Señor te dice: porque para este tiempo te he señalado. En este tiempo tu voz será escuchada y será mi voz, mi presencia escuchada a través de ti, porque para este tiempo te he señalado y será escuchada mi voz a través de mí, a través de ti, dice el Señor. El Señor te dice que este es tu tiempo y que el Señor te va a usar, porque Él te ha escogido para este tiempo. Amén. Santo, santo. Una vez más levanta tus manos en esta hora al Señor. Dios es tan fiel, iglesia. Dios es tan bueno. Por esa fidelidad, por ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, de hablarnos, de derramar de su gloria sobre nosotros. Levanta tu voz en esta hora y proclama su nombre. Oh, santo, te alabamos, Señor. Te proclamamos eterno y amado Rey. Recibe gloria, recibe gloria. Precioso, amado de nuestro corazón, te unimos a ti, te miramos a ti, Señor. Oh, vemos tu belleza, oh Rey. Te damos gloria, te damos gloria. Tú eres santo, santo. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú, Dios? Tu pueblo te adora, tu pueblo levanta canción y su voz. Tú eres digno, tú eres digno, digno. Aleluya, aleluya, aleluya. Iglesia, el Señor en mi espíritu me mostraba unas cosas. El Señor te dice, iglesia, se lo dice a toda la iglesia: así como existen tiempos en lo natural, así mismo hay un tiempo en lo espiritual. Y te dice el Señor, se comienzan a sentir como dolores de parto, porque hay un vientre que en esta hora da a luz, y lo podía ver de esa manera. Era como un vientre que daba a luz, y lo que daba a luz era un tiempo nuevo para la iglesia. Daba a luz un tiempo nuevo para la iglesia. Y quería confirmar lo que estaba hablando Frankie. Yo podía ver a la iglesia, pero la veía delante de un mar, y decía: ¿cómo cruzaremos? ¿Cómo llegaremos al otro lado? Y yo veía al Señor que Él preparaba el camino, y era como que dividía el mar y decía: marchen, marchen, caminen, caminen, caminen. Y veía como la iglesia en unidad caminaba y caminaba y caminaba, y podía ver como un tramo y un camino tan largo. Y el Señor dice: porque he aquí un tiempo nuevo que nace para esta iglesia.
y todos, nadie debería quedarse detrás, dice el Señor. Veía cómo caminábamos como si fuéramos eslabones y caminábamos así todos agarrados unos de otros. Así que, iglesia, créelo, porque es un tiempo nuevo que ha nacido para esta casa. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Tremenda la presencia del Señor, amén. Tremendo tiempo. Y yo quiero decirle, tengo una palabra también en mi corazón. Se la quiero dar a Priscila. Pero lo que Dios me muestra es que como Priscila, esta palabra es para otras personas en este lugar. Y es una palabra de ciencia, con una palabra de sabiduría. Y Dios me mostraba que te has estado haciendo preguntas de las luchas que estás teniendo tan fuertes. Que por qué ha habido y por qué estás teniendo tantas luchas. En un tiempo reciente has estado peleando y batallando, pero preguntándote acerca del propósito, preguntándote acerca de lo que Dios tiene y por qué estas luchas y por qué esta guerra y por qué esta batalla. Y la respuesta que el Señor tiene para ella y para ustedes y para muchos que puedan identificarse con un tiempo de lucha y de batalla es porque yo soy el que adiestro tus manos para la batalla. Porque si yo he hablado de victoria, tienes que saber luchar. Si yo te he hablado a ti de guerra espiritual y de que te voy a usar con poder y con autoridad de la intercesión, y si te he dicho que te voy a usar con palabra y que vas a levantar ambiente y vas a poder irrumpir y cambiar atmósferas, solo aprenderás a hacerlo en medio de la batalla. Y la respuesta es, por mi llamado y por mi propósito, te estoy adiestrando y estoy adiestrando a muchos para la batalla. Así que no te asustes, no te atemorices cuando sientas que hay batalla, que a tu alrededor se levanta el infierno mismo. Contigo está el Todopoderoso Dios. Él no te dejó, Él no te abandonó. La guerra no es otra cosa que training. Prepárate porque Dios te lleva a cosas mayores. Amén. Aleluya. Ahí partimos esa palabra en el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, amado. Un aplauso para este grupo maravilloso. Este grupo de servidores, de adoradores. Amén. Saludamos a todos aquí presentes en Ciudad de Rey, a aquellos que nos están viendo, que están conectados con nosotros a través de las redes sociales, a través de YouTube y Facebook Live. Damos gloria y honra al Señor desde Lares, Puerto Rico, un lugar donde se siente realmente la presencia del Señor aquí en Ciudad de Rey. Así que adoramos al Señor. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? ¿Algunos nada más? Él se está moviendo entre nosotros. Qué bueno es saberlo. Y que estás en un buen lugar. Estás en la casa del Señor. Aleluya. Los niños ya se están preparando para salir para su tiempo de ministración. Así que es importante que los niños puedan ir para que reciban enseñanza de la palabra, para que sean ministrados a nivel suyo, que ellos puedan recibir una palabra buena, una palabra ajustada a su necesidad. Así que invitamos a los niños que puedan pasar en este momento. Los están esperando ahí en la puerta. Gloria a Dios. Aleluya. Y el otro grupo de niños se quedan aquí. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y rapidito quiero ir a la palabra. Queremos invitarles a leer, a buscar en Efesios capítulo 1, el libro de la epístola a los Efesios, el capítulo 1. Amén. Y a manera de fundamento voy a leer este capítulo, así que búsquelo por favor. Recuerde que es importante tomar notas. Tome notas, hermano. Tome notas de lo que Dios está hablando, de la enseñanza, de la predicación, de la palabra. Vuelva a escuchar estos mensajes en su hogar para que pueda ir asentándose esa palabra dentro de su ser. Tenemos la bendición y la oportunidad de que estos mensajes y este culto completo queda grabado en nuestra página de YouTube. Y usted puede ir en cualquier momento, a cualquier hora. Recuerdo que antes, después de los servicios,
antes, unos añitos antes. Yo no sé cuántos se acuerdan haciendo filas allí en alguna mesa o con algún hermano pidiéndole el cassette de la predicación. ¿Se acuerdan de los cassettes? Y después los hermanos querían volver a escuchar la predicación. Entonces ellos lo que hacían era que compraban el cassette. Mira, tienes el cassette ahí. Y después de cassette se pasó a CD. Y después de CD, pues ya lo usan para jugar ahora los CD. Ya eso que se quedó ya casi obsoleto. Bueno, lo único que dan CD es cuando te sacas una radiografía y te dan el sobre con los resultados con un CD. Pero hoy tenemos, gracias al Señor, ¿verdad?, la tecnología, la oportunidad de regresar a estas palabras, a esta enseñanza. Así que aproveche esa tecnología. Y continuamos, hermano. Vamos a continuar. Sigo en la línea. Llevamos semanas y yo creo que ya meses, de una u otra manera, dando seguimiento a una temática. Y hemos estado hablando del hombre espiritual, de la persona espiritual, de la nueva vida en Cristo, lo que significa, las implicaciones. Hemos estado hablando de espiritual mi cuerpo y de todas estas cosas. Y hoy volvemos a conectarnos a esa temática de otra forma, obviamente. Leo en Efesios capítulo 1 en adelante, verso 1 en adelante. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Subraye esa frase. En los lugares, nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer, ¿nos dio qué? A conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Repito este verso. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo, verso 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. El Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él, en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es, si usted quiere estudiar cómo oraba Pablo, aquí hay una buena evidencia de cómo él oraba, de qué forma lo hacía. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón
o entendimiento, dice otra versión, de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que sepáis, su corazón sea iluminado, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Extraordinaria grandeza ¿de qué? De su poder. Poder para nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y ese poder, verso 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Lo sentó, lo resucitó, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y le sometió bajo sus pies todas las cosas. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Hice algunos énfasis, porque tenemos que entender cómo oraba Pablo, cuál era su oración, cuál era su intercesión. Tenemos que entender cuán preocupado él estaba para que los creyentes pudiéramos tener la iluminación, la revelación y el entendimiento de lo que Dios nos ha concedido. Dios te ha concedido grandes cosas. Por eso es importante ir a la palabra. Por eso es importante no solamente predicar una agüita de predicación de palabra, es importante estudiar la Escritura, conocer la Escritura, porque a través de la Escritura y del Espíritu Santo vamos a conocer las cosas que Dios nos ha dado, las cosas que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante. El poder, el gran poder, el extraordinario poder del Padre resucita a Jesucristo y exaltado, porque subió al cielo, lo sentó a su diestra. Aleluya. Pero dice la palabra que lo sentó sobre todo principado, dominio, poder, autoridad y sobre todo nombre. Dicho de otra manera, como dice Pablo en Filipenses, él que se humilló hasta lo sumo, fue exaltado hasta a lo máximo y recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él fue exaltado en poder a la diestra del Padre. Pero interesantemente, el Señor es constituido no solamente sentado a la diestra del Padre, sino que es constituido por el mismo Padre como la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. ¿Usted sabía eso? ¿Que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Una pregunta. ¿El cuerpo tiene pies? ¿Dónde están los pies? ¿Y qué hay debajo de los pies de la iglesia? Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús está sentado sobre todo poder y puso todos los enemigos a los pies, quiere decir que los enemigos técnicamente o teóricamente están o deben estar bajo los pies de la iglesia. Porque si la iglesia es su cuerpo. Pastor, como que sacó mucho de ese pasaje, pues yo te voy a dar otro pasaje mejor. El siguiente capítulo, y vamos a leer específicamente ahora en Efesios capítulo 2, verso 5
Escucha esto, para que veas la similitud de ambos pasajes y lo que ocurre con los creyentes en Cristo Jesús. Efesios 2, versos 5 al 10. Les quiero leer. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Habíamos predicado recientemente que Dios nos dio vida en Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él, escuche este verso 6, importantísimo, y con Él, con Cristo, nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mira a ver si está viendo la similitud de este pasaje con el anterior. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El domingo pasado celebramos la resurrección y predicamos de un Cristo que resucitó de entre los muertos. No nos dio tiempo de llegar a este pasaje en nuestra predicación del domingo pasado, pero hoy retomamos esta idea de que no solo Cristo resucitó de entre los muertos, sino que al darnos vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que al darnos vida nos está resucitando espiritualmente. ¿Cuántos se sienten resucitados aquí? El Señor sopló aliento de vida. Cuando creíste en el Señor Jesucristo, cuando le recibiste como Señor y Salvador, pasaste de muerte a vida. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Fuiste constituido en una nueva criatura. Y como nueva criatura eres un ser espiritual nuevo, vivo y resucitado. Vengo a ti, Señor. Has escuchado un programa más de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Te esperamos el próximo domingo aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. A solo 15 minutos del pueblo de Lares está la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez, ubicada